Ahora, ¿qué dijimos en los domingos anteriores? Los domingos anteriores dijimos que Dios ha dispuesto una vida para nosotros. Dios dispuso, es decir, Dios proveyó para una vida muy en particular. Y quiero recordarle en breve aquí, nomás nombrando lo que dijimos, cómo es el tipo de vida que Dios ha provisto para los que creemos en Él. En primer lugar, es una vida libre de los pecados cometidos. Ya los pecados es asunto solucionado. En segundo lugar, una vida de comunión con Dios. Una vida que no se rompe esa relación que tenemos con Él, pero además de eso, la importancia de una vida de comunión. Él proveyó para que usted tenga una comunión estrecha con Él continuamente. ¿Qué hizo Dios también? Proveyó una vida que haya plena satisfacción en el Señor. Una vida donde usted aprende que no necesita una Navidad para estar contento, que no necesita estar yendo a rumbas, a tomar trago, otras cosas para poder estar contento, sino que cuando se enfoca, lo que cantábamos esta mañana, ¿no? Lo que cantábamos ahora hace un momento, cómo Cristo es el centro, cómo Cristo es el amado, cómo Cristo es el enfoque, y todo centrado cuando Él se torna en nuestro primer amor y encontramos en Él plena satisfacción. Pero además de eso también el Señor ha provisto para nosotros una vida que impacta positivamente a otros. Nosotros ya tenemos las condiciones, Dios ha dispuesto para que nosotros podamos tener una vida que bendice a otras personas. Usted no puede ser el amargado ni el maluco de la cuadra. Usted no puede ser el pesado. Usted no puede ser la persona que la gente no quiere ni que usted iba por la cuadra, pues. Porque usted debe ser una persona que más bien, dentro de lo poquito, tal vez no sea el mejor amigo de todo el mundo en la cuadra, no tiene que serlo tampoco, pero usted es una persona amable, es una persona que saluda, es una persona que cuando ve alguna posibilidad de servirle al vecino le sirve, y eso va dejando un testimonio. Cuando yo llegué a la cuadra donde estoy viviendo, la señora que nos vendió la casa, ella le avisó a todos los de la cuadra que el que venía a vivir ahí era un pastor. Cuando yo llegué ahí, toda la cuadra sabía que yo era pastor, y eso me metió en un compromiso seriosísimo. Yo dije, esta señora ya me amarró los perros por delante, porque ahora me toca dar un testimonio que sea acorde. ¿Qué piensa la gente? Los vecinos eran todos así, todos malucotes, unos grandototes, gordotes, todos pesados, pero yo comencé a ser como soy yo, simplemente saludar. Y un día alguien vino y se robó un contador, alguien entró a la cuadra, se robó un contador y estaba el agua botándose. Yo llegué y sin que nadie dijera nada, entré a la casa, cogí, me cambié de ropa, me puse pantaloneta, fui, busqué llaves de tubo que yo tengo en la casa y me fui y le quité la botadera de agua a eso. No, pues la vecina quedó, pues qué maravilla, ¿no? Qué vecino que vea, cierra llaves para que no se pierda el agua y acomoda a uno, ¿no? Y ellos saben y no me invitan, hacen fiesta de cuadra y no me invitan. Está bien, ya saben que yo a esa fiesta no voy a ir, pero cuando se puede hacer algo juntos, lo hacemos juntos. Amén. No tiene que ser el amargado de la cuadra usted para que Dios le proveyó una vida que puede ser bien positiva para impactar a otras personas. También Dios nos proveyó una vida libre del poder del pecado. Nosotros en Cristo hemos sido llamados a vencer el pecado. Y el Señor, como lo hemos enseñado, juntamente con Él nos llevó a la cruz para que el cuerpo de pecado, el cuerpo esclavo del pecado, fuese crucificado. Y de tal manera que Satanás ya no tenga dominio sobre nosotros. El cristiano que todavía anda en una vida de pecado es porque simplemente no ha rendido esas áreas al Señor. Pero el Señor ya proveyó para una vida libre del poder del pecado. ¿Qué más ha provisto el Señor? Una vida que vence toda circunstancia. No hay ninguna razón, eso lo aprendí desde muy joven, no hay ninguna razón para darle la espalda a Jesucristo.
No hay ninguna razón, no encuentro por ninguna parte un argumento que me diga a alguien para darle la espalda a Jesús. Pero sí encuentro en la palabra cómo la obra, Dios ha dispuesto una vida para que nosotros podamos vencer las circunstancias. Y lo digo porque hemos pasado, cuando estuvimos en Bogotá fueron 5 años de pruebas, pero pruebas durísimas, que el mismo Dios me dijo que me había llevado allá para probarme a ver qué había en mi corazón. Pruebas duras, difíciles, que se le metan a uno en la vida con los hijos, un hijo recién nacido, que ni para qué cuento la historia ahora, pero pasamos las verdes, verdísimas, horribles. Pero nunca, nunca asomarse la idea de dejar de servir al Señor, nunca asomarse la idea de dejar del ministerio, nunca asomarse la idea de llegar uno a dejar de ser útil en las manos del Señor. En medio del dolor, en medio del llanto, con las lágrimas, pero alabando al Señor. A mí no se me olvida el pasaje cuando a Job le contaron, vinieron con la noticia de toda la desgracia que le había caído. Toda la desgracia. Prácticamente no quedó él, sino él y la esposa, y quedaron en la ruina. ¿Qué hizo Job cuando le contaron todo lo que había pasado? Dice que se postró y adoró. Estaba leyendo con mucho cuidado, pues leyendo la Biblia, y me encontré otra vez ese pedacito. En medio de esa situación tan dura, tan crítica, ¿y qué hizo Job? Se postró y adoró. Ahora, yo no creo que se haya levantado y decir aleluya, no creo, porque creo que había llanto en sus ojos, creo que había tristeza, creo que había dolor, creo que había cualquier emoción humana que uno puede sentir frente a una situación de esas. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo adoró? Cuando él se postra y se humilla delante del Señor, tal vez sin palabras, tal vez no dijo nada, sí, tal vez en la adoración de él no habló, pero se postró diciéndole: tú eres soberano, Señor, reconociendo la soberanía de Dios. Y luego lo vemos en otros pasajes donde dice: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito, ¿no? Entonces eso quiere decir que él nunca dejó de reconocer la soberanía de Dios, nunca pensó en dejarlo de adorar, sino que antes todo lo contrario. En la situación más dura de su vida se postró y adoró. Como lo digo, tal vez sin palabras, pero lo hizo con un corazón humillado delante del Señor. Otra característica de la vida que Dios proveyó para nosotros es una vida capaz de hacer el bien. Nosotros tenemos la capacidad de hacer el bien y una vida llena de luz. Mire, mi hermano, ninguno de los que están aquí tiene por qué ir a terminar metido donde los testigos de Jehová, donde los mormones, donde los adventistas o los mesiánicos que están arrastrando a tanto cristiano. ¿Sabe por qué pasa que una persona se retira y se va, digamos, para el mesianismo, que es muy parecido al cristianismo? Porque le falta luz. Pero Dios proveyó para nosotros una vida llena de luz. Nos ha provisto no solamente la palabra, sino el Espíritu. Y el Espíritu hace una de las labores más maravillosas que todos las necesitamos, es traer revelación a nuestro entendimiento. Usted y yo no estamos capacitados con nuestra mente humana natural a poder interpretar y a manejar los temas que son celestiales. Nuestra mente humana no alcanza a discernir los misterios celestiales, y cuando los podemos entender y cuando los podemos discernir es porque el Espíritu Santo ha traído revelación a nosotros. Sin revelación nadie reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin revelación nadie se humilla delante de Jesucristo aceptándolo como su único y suficiente Salvador. Sin revelación usted no vive la vida cristiana.
Por lo tanto, Dios proveyó el Espíritu Santo que nos da revelación para que podamos nosotros permanecer firmes, teniendo mucha luz de parte de Dios. Y por último, son 9 puntos que dije acá. Por último, una vida completamente santificada. Cuando lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que nadie lo puede tildar, que nadie lo puede señalar, que no, sino que una vida irreprensible. Amén. Ahora, cuando uno evalúa esas 9 características o esas 9 enfoques de la vida que el Señor nos ha dejado, la pregunta es: ¿en qué lugar se encuentra usted? Si nos evaluamos a la luz de la palabra, a la luz de estos temas que ya los tratamos, ya fueron tratados todos, ¿cómo queda usted? ¿Vive una vida donde es de bendición a otros? ¿Vive una vida donde está ya libre de los pecados cometidos y se encuentra completamente tranquilo con el Señor? ¿Vive una vida de plena satisfacción en el Señor? Y cuando uno junta todos estos temas, dice: wow, pues yo no soy capaz de vivir esto. Yo no soy capaz. Y entonces es donde tenemos que entrar al otro punto que nos lleva más adelante, y es que cuando nosotros nos evaluamos, necesitamos reconocer que para vivir la vida que Dios dispuso, primero tenemos que saber qué es tener victoria. ¿Cómo es la victoria del cristiano? ¿Cómo es la victoria? ¿Qué significa la victoria para el cristiano? Y cuando uno piensa en la victoria, ¿en qué piensa? En que uno venció algo. Para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces, hablar de victoria, lo que uno piensa es: yo venzo el pecado, yo venzo el temperamento, yo venzo el estar apartado del Señor, yo venzo el estar recordando los pecados pasados, yo venzo que cuando la tentación se presenta la puedo derrotar. Entonces, cuando hablamos de victoria, estamos pensando en que yo venzo en cada una de estas áreas. Pero la palabra victoria, dentro del contexto bíblico, en el Nuevo Testamento y especialmente para el apóstol Pablo, la palabra victoria no es una cosa, sino que es una persona. Es una persona. La palabra victoria no es un asunto que yo manejo, no es una tentación que yo venzo. La palabra victoria es una persona. Y la palabra victoria ya todos sabemos que habla de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pensamos como cristianos en la victoria, no vamos a pensar o no tenemos que estar pensando en cómo es que yo derroto esta situación que se presentó, esta tentación que se presentó, sino que cómo es que Cristo en mí vence la tentación que se presenta. Y entonces la victoria no es lo que yo hago, no es lo que usted hace. La victoria es Cristo. Cristo en nosotros viene a ser la victoria. Y el Señor ha dejado por lo menos 5 características. Yo sé que estas las hemos tratado en el tema de la vida a la manera de Dios, pero quiero compartirla con toda la iglesia. Como una manera de cerrar este año, compartir 5 características. Hoy nomás vamos a tratar 5 características de la vida de victoria de Cristo en nosotros. 5 características de la vida de victoria de Cristo en nosotros. Y la primera, espero que el Señor nos dé el entendimiento, nos dé la luz, nos dé la revelación para que esto pueda quedar más claro en su corazón. La primera de esas características es que la vida de victoria, que es Cristo en nosotros, no es una vida modificada, sino una vida intercambiada.
Y ese es un punto supremamente clave en la vida cristiana. Cuando nosotros venimos al Evangelio, normalmente venimos con la mentalidad, con el pensamiento de que Dios me cambie, de que Dios me mejore, que Dios me quite tal cosa, que Dios me ayude a superar tal cosa. Desde lo más simple, sea una ira, sea un temor, sea una adicción fuertísima, nosotros venimos pensando en que Dios me va a mejorar. Pero lo que la Biblia me dice es que Dios no trabaja en mejorarnos a nosotros. No hay ninguna parte en la Biblia donde se hable de que Dios quiere mejorarnos a nosotros. Pero en cambio la Biblia sí nos habla de que lo que Dios quiere es intercambiarnos, que la vida de nosotros sea intercambiada por la vida de Dios. Que en vez de nosotros, en vez del yo nuestro, sea el yo de Cristo montado en el trono de nuestra voluntad. Miremos lo que dice el texto que ya todos conocemos de memoria. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. En esa palabra está clarísimo. ¿Cómo comienza? No lo vamos a manejar todo el versículo. De ese versículo, tengo 7 mensajes distintos de ese versículo. La primera parte dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿La crucifixión es para qué? Es para muerte. Entonces la consecuencia directa, según el pasaje, es: ya no vivo yo. ¿Cuántos cuando se hicieron bautizar se entendieron crucificados con Cristo? Se reconocieron que con Cristo murieron en esa cruz. Y entonces dice: y ya no vivo yo. Dice: mas ahora Cristo vive en mí. Que la manera como cierra el versículo, que lo que vivo en la fe lo vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya no vivo yo, pero que yo vivo en la fe de que Cristo vive su vida a través de mí. Que Cristo vive su vida a través de mí. Entonces, lo que yo encuentro en ese versículo, y que es lo que todos debemos de subrayar de ese versículo, es que allí hay un intercambio. ¿Dónde queda el yo? ¿Y es cambiado por quién? Por Cristo. ¿Está hablando de una mejoría? ¿Está hablando de arreglarnos? ¿Está hablando de que yo debo de ir a consejería con el pastor para que me muestre los 7 pasos fáciles de cambiar el mal genio? ¿Está hablando de que yo tengo que hablar con el pastor para que me enseñe pautas que me motiven y que me ayuden a salir adelante? ¿Qué está diciendo del yo? Está diciendo que el yo está. ¿El yo está cómo? El yo está muerto. Mira el que tiene a su lado y dígale: ¿usted sabe que yo estoy muerto? Vertica, mire para atrás y mire al mono, ¿verdad? Que bonito está solo, ¿verdad? No me lo deje solito. ¿Sí sabía que yo estoy muerto? ¿Usted sabía que está muerto? Y usted dice: pastor, si yo estuviera muerto no hacía lo que hago. Pero lo que nos falta es la experiencia, llevarlo al cumplimiento, que vaya a esa, ya es una realidad, pero que aterricemos en la experiencia de vida. Pero no va a suceder si nosotros todavía vivimos la vida cristiana esperando mejorarnos nosotros, o esperando que Dios nos mejore en algo. Porque lo que está diciendo la palabra de Dios es que Él no me mejora. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que Dios no me va a arreglar. Dicho en términos de un carro viejo, no nos va a hacer ¿qué?
lámina y pintura. Él no nos va a hacer reparaciones. Él, ¿qué es lo que está diciendo? Que el yo tiene que estar muerto y que lo que tiene que manifestarse, o el que tiene que manifestarse, es ¿quién? Es Cristo. Por eso en ninguna parte nos va a hablar de mejorías. Entonces lo que significa este versículo y lo que nos está diciendo este pedacito allí es que el plan, el diseño de Dios ha sido una vida intercambiada, donde ya no soy yo, como dice el texto, sino más Cristo. Ahora, no se trata entonces de un yo malo que lo vamos a volver un yo bueno. No se trata de un alma sucia que se va a limpiar solamente. No se trata, mis hermanos, de que yo tenga un progreso en algo. Se trata es de que Cristo pueda manifestar su esencia. Dios no tiene la intención de mejorarlo a usted. ¿Por qué dice el texto? ¿Vas a preguntar algo? Levantaste la mano. ¿Correcto? Ya esa es la conclusión. Vamos a orar y terminamos, mi hermana. Ya nos dio la conclusión. Podemos orar. Ya no recogí las ofrendas, que ya recogieron las ofrendas. Entonces podemos orar. Sí, Sandrita. Dios no hace nada reparado. Y Él lo ha dicho en su palabra. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Y ahí está la esencia. Pero ¿qué seguimos pensando nosotros? Que Dios me va a arreglar. Que Dios me va a reparar, que Dios me va a mejorar en algún área, que Dios va a coger su martillo, su serrucho, su escuadra y me va a enderezar. Pero cuando está hablando aquí de que con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿dónde está la reparación? ¿Dónde está la mejoría? Ahora, ¿por qué nos tuvo que llevar a la cruz? ¿Por qué el Señor nos tuvo que llevar a la cruz? Con Él, para que muriéramos con Él. ¿Y por qué teníamos que morir con Él? Porque somos irreparables. Nosotros somos irreparables. Mire, en lo que yo he leído, en lo poco que haya leído, en libros que tienen que ver con psicología y algunos por ahí de media psiquiatría, no porque me hablo de psiquiatras y no porque pues hay cositas que uno tiene que leer. Es triste escuchar a un psicólogo tener que decirle a alguien: yo no puedo hacer nada por usted. O a un psiquiatra tener que decirle al paciente: no sé qué hacer con usted. Y qué triste que en el cristianismo se presente una persona con una situación bien complicada de vida, una adicción bien dura, como una vez me encontré con un pedófilo en Manizales. Él estaba comenzando la vida cristiana y él me preguntó, me hizo la pregunta: ¿cómo hace una persona? Y me contó toda la historia, pero no la va a contar porque la historia es larga. Pero me decía él: ¿cómo hace una persona que ha estado en la calle y que ha practicado la pedofilia y que tiene adicción a la pedofilia, cómo hace para vencer esa situación? ¿Qué está haciendo el mundo con los pedófilos? ¿Los está cambiando? ¿Los está mejorando? No, ya lo tienen como un caso perdido. Es un caso perdido. Un pedófilo no se mejora. Inclusive usted se dio cuenta con Garavito lo que pasó. Garavito estaba encerrado le dieron una condena, pero a Garavito le iban a sacar libre. Se le cumplió la condena, iba para afuera. ¿Y cuál fue el miedo de la mayoría de los defensores
de los derechos de los niños. ¿Cuál era el susto? Ese hombre sale a la calle y ¿qué sale a hacer? Pero él dijo, no, yo ya soy cristiano, ya me hice bautizar. A él lo bautizaron la iglesia pentecostal, no sé si trinitaria, unitaria, lo bautizó en la cárcel. ¿Que llegó a ser un cristiano? Yo creo que sí, pudo haber sido un cristiano. Pero si ese hombre no sabe vivir la vida cristiana, sale de la cárcel con su misma ¿qué? Con su misma naturaleza. Sale de la cárcel con sus mismos vicios. Sale de la cárcel a hacer exactamente ¿qué? Lo mismo. Entonces tuvieron que tuvieron que procesarlo por otros casos de tal manera que no pudiera salir nunca de la cárcel. Pero luego murió, fue de un cáncer en un ojo, creo. Murió de un cáncer en un ojo. El cristiano se convierte al evangelio de verdad, sincero, honesto. No sé por qué mucho en este cable más cortico desde hoy. Me han dado el más largo, hombre, bueno, es que me da miedo reventar lo que cada rato me lo traigo. El cristiano honesto, sincero, quiere vivir la vida cristiana juicioso. ¿Cómo le va? ¿Cuántos años han pasado tratando con algo y todavía está ahí? ¿Cuánto tiempo llega luchando con lo que tenemos todos? Vea, que no solamente es el temperamento colérico, el temperamento de todos nosotros tiene cosas muy bonitas, pero tiene cosas terribles. Todos, ninguno se queda por fuera. ¿Quién puede cambiar el temperamento? Nadie. El temperamento, usted nació flemático, le gusta hacer las cosas suave, con pausa, con pasito continuo, paso constante, bien hechecito. Pero cuando pasa algo grave y necesita que usted reaccione inmediatamente, ¿cómo va a reaccionar un flemático? Ahí sí pasa lo que le pasó a la tortuga. Iban a hacer un almuerzo en la selva y entonces al mono lo mandaron por los plátanos, al tigre lo mandaron por la carne y a la tortuga lo mandaron por la sal. Y todo el mundo llegó, todo el mundo fue llegando con lo que le encargaron, al conejo la lechuga y así, y fueron llegando cada uno con lo que le correspondía. ¿Y a dónde que aparece la tortuga? Y comienza el león, pero bien enojado ese león. Uy, ahora que venga esa tortuga la voy a despedazar, mejor dicho, me la va a pagar. Cuando va sacando la cabeza de por allá diciendo, si siguen hablando de mí, no voy. Ya esperando la sal para el sancocho. Si siguen hablando de mí, y ese es el temperamento. Ese es el temperamento flemático. Y tiene cosas hermosísimas, pero tiene cosas muy negativas. Dicen que no hay nadie tan egocéntrico como un buen flemático. O el que tiene el temperamento sanguíneo. ¿Por qué me miran a mí? ¿Por qué me miran a mí? No, un sanguíneo acelerado, arrebatado, boquisuelto, típico del sanguíneo, desorganizado, típico de un sanguíneo. Y vaya, cámbielo. Un día está así, emocionado, un día está así, deprimido, al rato está otra vez así, al rato está otra vez así. Y vaya a la lucha, vaya, cambie un sanguíneo, con su temperamento egoísta, egoísta también. No le gana el flemático, pero egoísta. Ahora, ¿qué me dice del melancólico? El temperamento melancólico. El que le gustan las florecitas, la poesía, el que le gusta que todo esté bonito, es la persona que vamos a hacer una reunión. La está organizando un sanguíneo, ni para qué no ponga a acomodar las cosas a un sanguíneo. Pero llega y lo pone aquí, hace aquí, y llega el melancólico y dice, eso queda mejor con un ramo de flores ahí. Eso queda mejor acomodado con este mantel aquí. Eso queda mejor si le pone este detallito acá. Porque tienen el corazón muy sensible, muy asequible a todas las cosas que son
bonitas, el arte, pero vaya a ver cuando le pasa algo, el resentimiento tan tremendo. Un buen melancólico es resentido. Un buen melancólico guarda mucha amargura. Un buen resentido, un buen melancólico tiende a guardar en su corazón las heridas, a acariciarse las heridas, como dicen por ahí vulgarmente, a lamerse las heridas, y disfruta quejándose y disfruta lamentándose por las cosas. Vaya, cámbielo, a ver si puede cambiarlo. Y el temperamento colérico que nos faltaba, ese temperamento fuerte, un temperamento que por naturaleza tiende a ser cruel, tiende a ser durísimo con las personas, un temperamento que está enfocado en las metas, en los propósitos que tiene, y no le importa pasar por encima del que le toque. Y entonces la persona que con mucha facilidad ofende a los demás, los hace sentir como nada, como cucarachas. Y también vaya, cámbiele la idea a un buen colérico, cámbiele los pensamientos. Entonces, cuando vamos a ver la forma de ser de cada uno de nosotros, Dios dijo: yo no voy a invertir un peso en arreglar a ninguno de estos. No los voy a arreglar. No los voy a corregir, porque son como irreparables. Somos incorregibles. Sin embargo, mire, estamos hablando de que somos incorregibles, que somos irreparables, y sin embargo Dios proveyó para nosotros una vida irreprensible. De ahí viene la lucha tan dura. Dios quiere una vida irreprensible y nosotros somos irreparables. Entonces, ¿cómo podemos combinar lo irreprensible entre lo irreparable? No se puede combinar con mejoras, no se puede combinar arreglándole algo. Tiene que haber un cambio de la persona. Tiene que ser que no sea yo, sino que sea ¿quién? Cristo. Que no sea yo, sino que sea Cristo. Ahora, si hablamos de reparación, esta bibliecita pues ya está de reparar, le cuento. Esta Biblia ya usted la mira por aquí, ya está toda abierta, hay hojitas que ya están muy marchadas. Esta Biblia la tengo ya hace muchos años. ¿Qué es mejor? ¿Repararla o comprarme otra? Yo sé que uno se apega a las cosas, no, pero porque vamos a arreglarla. Pero ¿qué es mejor? Siempre va a ser mejor lo nuevo que lo reparado, ¿o no? Inclusive cuando uno va a comprar cosas de segunda, ¿sí o no? Que una lavadora de segunda, que una nevera de segunda, que un televisor de segunda, que ya está reparado. ¿Qué pasa rapidito? ¿Le saca la mano o no saca la mano? Y se pierde la inversión. ¿No es mejor coger y comprar algo nuevo? ¿Qué hace el Señor? No te repara. ¿Sabe qué hace el Señor? Perdón, te da otra vida. ¿Qué hace el Señor? Te da otra vida. Te da la vida de Cristo. Yo hace unos días compré un reloj. Estaba en el Único y vi un relojito que me gustó mucho. Es un reloj automático. No es caro, no es un reloj caro, es un reloj sencillo. Pero lo compré y a los días se le zafó una cosa que llevaba por dentro y se enredó en el segundero y dejó de trabajar. Entonces lo llevé. A los días, no sé qué, moví la mano muy duro y se cayó el segundero. Entonces me tocó llevarlo a reparar. Como es de cuerda, y yo no sabía, que ahí uno aprende, yo pensaba que al moverlo, pues él coge la cuerda, ¿cierto? O si uno le hace, lo bate, él coge la cuerda. Yo no sabía que cuando uno lo va a tener el reloj quieto, cuando uno se acuesta, entonces le da la cuerda con la mano y él queda cargado para que no se atrase. Yo no sabía eso. Entonces, sino que cada vez que lo iba a usar, ¿qué hacía? Le sacaba la perillita para cuadrarle la hora y comenzaba a batirlo. Pero en la sacada de la perillita la partí. Y partí la perilla. Ay, Dios mío. Vaya, llévela. Entonces, cuando ya fue la tercera, le dije, fui allá, le dije, no, pero este reloj, ¿cómo así? Este reloj no hay una apariencia. ¿Qué pasa con este reloj? Dios mío bendito, mire, ya es la tercera vez que lo traigo. ¿Por qué no me da uno nuevo? Y me dijeron, no,
no le damos nuevo, se lo reparamos otra vez. Y entonces lo dejé. Pero me dijeron, lo que pague como ya fue la perilla y ya no lo cubre toda la garantía, le toca pagar 50,000 pesos. Ay, Dios mío. Y bueno, me lo arreglaron. Cuando a los días, parado. Y le daba la cuerda y quieto. No le estoy contando mentiras. Yo creo que Dios me preparó para este ejemplo. Dios me preparó para que colocara eso de ejemplo aquí. Oiga, y se paró otra vez y lo llevo. Ah, sí, es que cuando le cambiaron la cosita esa, parece que apretaron mucho y le torcieron la laminita que es la que hace la cuerda y está paga. Cuesta otros 50,000 pesos. ¿Qué hago? ¿Lo retiro o lo dejo allá? ¿Lo retiro o lo dejo allá? Un reloj de 200 ya me va a salir por 400, Dios mío bendito. Lo hubiera comprado de 400 de una vez, ¿sí o no? Un solo gasto y menos vueltas. ¿Qué es mejor siempre? Es lo que Dios no quiere hacer contigo, repararte. Porque te repara una cosa y ¿qué pasa? Y se daña otra. ¿Somos así o no somos así? En la psicología pasa eso. Arreglan una situación y ¿cuántas quedan por arreglar? En la psiquiatría también pasa lo mismo. Te pueden ayudar en un tema, pero ¿dónde están los otros temas? ¿Dónde están las otras cosas de la vida en las cuales el egoísmo, en las cuales las malas costumbres, los malos vicios, dónde están esas situaciones de debilidades de nuestro temperamento? Ahí van a estar. Usted nació con un temperamento, usted se muere con ese temperamento. La única esperanza que nos queda a nosotros es nacer de nuevo. Y por eso el Señor nos da una nueva vida a través de Jesucristo. Y por eso el Señor a nosotros no trabaja, sino que nos dice, tenga en cuenta la clave cuál es. Veas en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y apoyando lo que decía Sandrita ahora, mire lo que dice Isaías 61:3. Isaías 61:3, ¿qué nos dice? Dice el Señor, dando su palabra al profeta, Él a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados como árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Dios no te da contentillos, Él te da algo completamente nuevo. Se les dé gloria en lugar de ceniza. Aleluya. Gozo en lugar de luto. Es todo lo contrario, es el opuesto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Para que de esa manera todos seamos llamados plantío de Jehová. Plantío de Jehová, ¿para gloria de quién? Para gloria de Él. La primera característica de la vida que Dios diseñó para usted y para mí no es que usted busque ser reparado en Dios, no busque ser mejorado en Dios, no pelee con aquello que ha venido con usted a esta tierra, inclusive las cosas que ya venían antes de nacer desde el vientre de su mamá. No pelee con esas cosas. Presentémonos delante del Señor y entendamos, la obra que el Señor hizo por nosotros va mucho más allá de solamente reconocerlo a Él en la cruz para nuestra salvación. Va más allá, porque la obra de Cristo es la que está haciendo ahora en nuestra vida. Es la que Él está trabajando ahora en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está la clave de nosotros? La clave de esta vida que Dios quiere, la clave de la vida victoriosa, no es vencer en áreas de nuestra vida, sino que es dejar que Cristo sea glorificado a través de nuestro ser en cada aspecto de nosotros. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es humillarse delante del Señor. Es rendirse delante del Señor donde tenemos que soltar. Señor, yo he venido tratando de mejorar tal cosa, cambiar tal cosa. No luche más con eso. Dígale, Señor, yo sé que soy irreparable. Yo sé que soy incorregible.
Yo sé que con esta naturaleza humana que nací, con esa naturaleza humana debo morir. Pero gracias sean dadas a Dios Padre, que te ha enviado a ti por medio del Espíritu Santo para morar con mi espíritu y darme una nueva vida. Amén. Coloquémonos en pie, mis amados. Y yo le invito en el nombre del Señor Jesús que haga suya esa breve oración. Que haga suya esa oración. Vamos a tener un momento de quietud y voy a pedirle que cierre sus ojos. Y voy a pedirle que permita que el Espíritu Santo le dé una visión de su vida en dos cuadros distintos. El primero, verse con Cristo crucificado. Verse con Cristo en la cruz. Ahí está el final del dominio de nuestra vida. Y pido en el nombre de Jesús al Padre Celestial que mediante su Espíritu le dé esa revelación, le dé esa luz de verse muerto con Cristo en ese momento de la crucifixión. Reconocerse allí y verse muerto. Usted no tiene que subir a una cruz, usted no tiene que flagelarse a sí mismo, lo que tiene que simplemente es saber y creer y confesar lo que Dios ya hizo con usted a través de Jesucristo. Y lo que Dios ya hizo con usted fue colocarlo en Cristo para que muriera con Él. Y ese es el primer cuadro. Y poderle decir, Señor, gracias, porque me das la victoria, primero llevándome a la cruz. Pero te doy gracias, y ese es el segundo cuadro. Vernos ahora reconociendo que Cristo está en nosotros mediante el Espíritu Santo. Y poderle decir, gracias Cristo, porque ya no es yo en ti, sino tú en mí. Como dice la canción que cantábamos ahora, ese es el pacto. Y poderte decir a ti, amado Jesús, no voy a pelear con nada en mí, no voy a batallar, voy a rendirme a ti, a entregarte a ti la soberanía, a entregarte a ti el control y dejar que tú seas el que vivas por medio de mí. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque a mí no me reparas y no reparas a nadie. Te doy gracias, Señor, porque no se trata de cambiar algo en mí cuando realmente es todo del yo lo que debe de ser cambiado. Por eso, Señor, te doy gracias, porque no se trata de mi esfuerzo, sino de la obra de Cristo. Y saber que lo que es imposible para mí es posible para Jesús. Y yo voy a declarar una y otra vez, mi victoria es Cristo. Mi victoria es Cristo. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.